yo quisiera, Luis Elena, primero, pues darte la bienvenida a este espacio de Ser Creativo, darle la bienvenida a los que se van a ir sumando en esta tarde, y el agradecimiento como por varias vías, ¿no? Por la primera vía, porque soy tu pupila. Tú eres mi maestra, como digo yo, en atuendo de facilitadora de biodanza. Eh, Segundo, porque creo que compartes conmigo y con el equipo de Ser Creativo, pues temas relevantes que nos interesan, el tema de la gestión compleja, el tema de la transdisciplina, de cómo efectivamente impulsar procesos de cambio a nivel organizacional. Eh, Compartimos intereses como la poesía, por ejemplo, Sí. y bueno, y agradecerte también finalmente porque nos ayudas a crecer como comunidad, porque al final, bueno, Ser Creativo lo que intenta es ser un espacio de aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida nuevamente. Muchos de los que están participando el día de hoy son tus seguidores y bueno, nos acompañan, así que te agradezco. Y bueno, en pocas palabras, Luis Elena, contarles muy brevemente a los que están asistiendo quién eres. Luis Elena es una licenciada en letras, es una coach certificada, viene también de una formación en psicodrama, en terapia gestal, y bueno, está formada como instructora de biodanza, eh, bajo el sistema de Rolando Toro, ¿no? Luis Elena además tiene como una trayectoria súper dilatada como asesora ejecutiva, como coach ejecutivo de una cantidad de empresas y personas que bueno, sería muy largo nombrarlas. Así que tiene como, para mí como una suerte de combinación maravillosa entre, bueno, una experticia, una carrera profesional y también todo este tema de facilitación en la biodanza que atiende el cuerpo, ¿no? Atiende ese lugar donde se aloja todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eh, yo te agradezco, Luisa, la aceptación de la invitación. Quiero nuevamente darles saludos a todos los que se van incorporando, a los que van ingresando. Y Luis Elena, a mí me gustaría empezar por preguntarte qué es la biodanza y me sonrío un poco porque yo arranqué este año contigo este recorrido con la biodanza y todavía cada vez que digo que estoy practicando biodanza, siempre la gente hace un gesto como de sorpresa, medio indescifrable, bueno, como preguntando, bueno, ¿qué es eso que estás haciendo, no? Entonces, bueno, tal vez me gustaría como que empezáramos por allí. Eh, ¿qué, qué, qué es la biodanza y qué podemos aprender con la biodanza, Luisa? Claro. Bueno, en primer lugar, Gina, también agradecida y encantada de estar aquí esta noche compartiendo y conversando sobre un tema que adoro, ¿no? Que adoro porque mi contacto con la biodanza, mi amor, eso fue como yo suelo decir, amor a primera vista, ya hace ya 13 años. Entonces, que tú me hayas invitado y Ser Creativo me haya invitado a conversar sobre este tema, pues me encanta y me siento muy honrada. Bueno, la biodanza, si tú dices, bueno, te sonríes porque de verdad que a veces es difícil explicar lo que es la biodanza. Yo suelo decir que a veces es como explicarle a alguien que nunca ha probado, por ejemplo, el café o el chocolate, por poner, y entonces explicarle qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, es que hay algo que hay que probar. Pero de todas maneras, evidentemente, hay una definición y puedo hablar de qué es lo que es. En primer lugar, la biodanza es un sistema de integración humana. ¿Ok? Entonces, y fíjense que ya aparece un elemento clave que es la palabra integración. ¿Y por qué integración? Porque nosotros los humanos, sobre todo los humanos modernos, digamos, solemos estar disociados. A veces
sentimos una cosa y pensamos otra y actuamos diferente, y porque la cultura y ciertas cosas que vivimos pues nos van disociando. Entonces es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva también, tiene que ver con, nos ayuda a conectarnos con esa capacidad innata que es amar y conectarnos afectivamente con otros, pero bueno, que también a veces se confunde, de regeneración orgánica. Todo esto es la biodanza, ¿no? Sí, regeneración orgánica, es decir, también tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra fisiología, con nuestras células y de conexión con las funciones originarias de la vida. Y esto es importantísimo porque, en primer lugar, la biodanza reconoce que somos seres vivos, ¿ok? Evidentemente. Y por eso se llama biodanza. La biodanza es biocéntrica. Es decir, y las funciones originarias de la vida están dadas en los instintos. Y los instintos para todos los seres vivos, y sobre todo, bueno, los mamíferos, los seres están diseñados para protegernos, para preservar la vida. Entonces, nosotros los humanos, digamos también por la cultura, la civilización, muchas veces nos ha ido apartando de nuestros instintos, incluso a veces los negamos, los negamos. Entonces, la biodanza surge, digamos, para darnos esa, digamos, esa posibilidad de integrarnos en todos estos, en todos estos elementos, ¿no? Y cuando dices, bueno, ¿qué podemos aprender de la biodanza, que nos enseña la biodanza? Es bueno, nada menos y nada más que, que a vivir, pero digamos ese vivir auténtico, conectado con estos instintos, con la biodanza trabaja la parte hermosa, la parte luminosa, la parte, digamos, sí, la parte sana, porque todos tenemos esa parte, pone luz sobre el potencial. Hay otras, otros sistemas que trabajan la parte enferma y también es necesario, o la sombra, también es necesario. Por la biodanza trabaja eso. Entonces, un poco tratando aquí de explicar lo que es la biodanza, ¿no? Sí, Luis Elena, me haces como pensar también en estas eh, estrategias, métodos, esta manera también de entender el aprendizaje como un aprendizaje que nos ha acostumbrado a la segmentación, que nos ha acostumbrado como un enfoque como muy centrado en la disciplina, en los conceptos como muy especializados. Y como decía yo, al final el aprendizaje no puede estar desconectado porque somos seres vivos, y el aprendizaje pues no es meramente intelectual, ¿no? O sea, hay una cosa que tiene que ver con cómo eso nos afecta, cómo nos transforma, cómo nos hace ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de qué apuesta, qué puede apostar uno a aprender con la biodanza, tiene que ver con que bueno, justamente yo siento que muchos de nosotros estamos como en una búsqueda permanente, una búsqueda que no se acaba nunca, y qué importante cuando uno termina de entender que todo está conectado, ¿no? Que todo está, que el aprendizaje es dinámico, que ocurre con y en todos nuestros sentidos, y bueno, la biodanza allí puede jugar un rol muy interesante, ¿no? Entonces, la pregunta es más, eh, eh, ¿qué papel puede jugar la biodanza en este proceso, pensando en un contexto donde no atendemos el cuerpo, donde nos hemos acostumbrado en un enfoque como muy disciplinar a trabajar desde el intelecto y no con las emociones y con lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Dónde te coloca la biodanza en el aprendizaje? O sea, ¿desde dónde te ayuda a aprender la biodanza? Es Ujú. lo que, bueno, yo que
tengo tan poco tiempo, me parece todavía como misterioso, pero que tú seguramente tienes una respuesta más clara. Sí, sí, bueno, me encanta esa pregunta, además que es muy profunda y muy pertinente, ¿no? O sea, que desde dónde me pone a aprender la biodanza. La biodanza tiene varios poderes, ¿no? Pero digamos el poder más que nos lleva más al aprendizaje es el poder de la vivencia. Y ya voy a explicar por qué. La vivencia, digamos, es algo que vivimos en el aquí y el ahora, ¿ok? El ser humano, cualquier cosa que está en el aquí y el ahora, donde el ego tiende a disolverse, está en una actividad, digamos, donde ha apagado temporalmente la parte cognitiva, ese monito de pensamiento que brinca para allá y para acá, y está entregado al aquí y el ahora a través del movimiento, de la danza y de la música, que es otro de los poderes. Entonces, cuando nosotros nos regalamos ese poder de la vivencia, junto con la música, la danza, el grupo y los otros elementos de la biodanza, allí es donde está el aprendizaje, porque ese es un aprendizaje profundo, existencial, y es otra Ujú, manera de aprender, complementaria con las otras, que son también muy importantes. Pero la vivencia, cuando uno entiende que la vivencia es el centro, el poder, allí es donde aprendemos. Y ese aprendizaje se da en un nivel muy profundo, que incluso, y además que se sostiene en el tiempo. Y a veces pasan días y pasa tiempo donde la persona, después que ha hecho una vivencia, porque una sesión de vivencia tiene distintas vivencias a los días, de pronto comienza, como decimos, a caernos la locha, o sin analizarlo, de pronto comienza a actuar diferente, a abordar situaciones diferentes, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, ese aprendizaje de la vivencia. Entonces, digamos, yo diría que la vivencia es clave y tenemos también, por supuesto, el poder de la música, que, bueno, ya sabemos, digamos, universalmente la música en todas las culturas y en lo humano, el poder que tiene, el poder del movimiento auténtico, del movimiento, también aprendemos de nuestro, o sea, a través del cuerpo, de ese movimiento no estereotipado, ese movimiento que está ligado a nuestra propia identidad. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco respondiendo esa pregunta que me hacías, ¿no? excelente, sí, por ahí nos deja un comentario por Moto Renault, ¿no? Que dice que el aprendizaje y el conocimiento son totales, ¿no? Son experiencias como muy integradoras y eso que tú dices es muy valioso en el sentido de que es un aprendizaje que se queda cuando lo experimentas con todos los sentidos, es un aprendizaje que permanece, que está allí, que a lo mejor no es que lo vas a aplicar saliendo de la clase, pero que bueno, que rápidamente lo recurres a él en algún momento y en alguna circunstancia vas a recurrir a él. Y quería como conectar eso, Luis Elena, bueno, una de de para mí las sorpresas de cuando empecé a explorar el camino de la biodanza es que, que, bueno, que tiene un método detrás, o sea, que tiene una estructura, que tiene un lenguaje muy definido y me encanta cuando en las sesiones de biodanza sin revelar aquí ningún secreto tuyo o Puedes ni ninguna revelar lo que no hay confidencia. secreto, no hay secreto, revela cualquier cosa. Exacto, cuando tú modelas la vivencia, ¿no? Cuando nos dices, bueno, eh, si bien esto es algo muy personal, el lenguaje corporal tiene un sentido, tiene una estructura y tiene un método detrás. Entonces, bueno, te preguntaría para aquellos que, bueno, que quieren como incorporarse, que nos hables un poquito de eso, ¿no? Cómo es la estrategia
de la vivencia en una sesión de biodanza. Mm. Sí, claro, evidentemente hay un método, incluso, y quiero hablar del creador de la biodanza, Rolando Tora Araneda, que fue antropólogo, psicólogo chileno, murió en el 2010. Él era profesor de la Escuela de Medicina, de Antropología Médica allá en la Universidad de Santiago, y fue trabajando con pacientes, digamos, con enfermos mentales en un psiquiátrico, donde él comenzó a experimentar por primera vez en los años 60, digamos, este método que él, o sea, surgió allí a través de los pacientes, digamos, diseñando vivencias con música, movimiento, y comenzó a ver unos resultados impactantes, y eso lo llevó, como él era estudioso, profesor, investigador, era un hombre muy curioso, ¿no? Dijo, aquí hay algo que yo necesito, o sea, que es importante. Y que, entonces él desarrolló este método, y ya voy a ir a explicar lo que, o sea, en qué consiste este método, pero me gusta a honrar, o sea, de dónde viene. Y entonces creó, en sus inicios se llamó la psicodanza, y lo presentó en un congreso por primera vez en el año 1971 como psicodanza, ya después de algunos años de ir trabajando este método. Y bueno, finalmente se decidió por llamarlo biodanza por su conexión con la vida y con todo esto. Pero entonces, es un método, como tú bien dices, cuando cualquier facilitador acreditado va a diseñar una sesión de biodanza, hay una metodología. Primero, primero, para comenzar, la música que utilizamos en biodanza es una música, como la música tiene poder, es una música cuidadosamente seleccionada, ¿ok? Desde el punto de vista semántico, es una música orgánica que está probada para cada vivencia. Digamos, el método tiene más o menos 250 vivencias diseñadas, que trabajan además. Y cuando hablamos de vivencia, tengo que decir que la biodanza trabaja 5 líneas de vivencia que tienen que ver con el humano. Una es la vitalidad, otra es la sexualidad, la creatividad, la creatividad, la trascendencia, y falta una: creatividad, trascendencia y afectividad. Esas son 5 líneas de vivencia. Entonces, digamos, el método tiene estas vivencias diseñadas, tiene la música, pero también, digamos, tiene toda una estructura, una sesión de biodanza, y una parte donde podemos hablar, o sea, la parte donde podemos hablar, pero ya la parte de la danza también tiene una estructura, y hay una curva, lo que llamamos en biodanza la curva metodológica, que cuidamos todos en el mundo, sabemos la importancia orgánica de cuidar esa curva, donde en esa curva la primera parte de la clase estimula, es más adrenérgica, estimula, digamos, el sistema nervioso autónomo, digamos, desde el punto de vista simpático, y luego entramos a trabajar el sistema nervioso autónomo desde el punto de vista parasimpático, donde entramos en otras dinámicas de trance, que nos llevan a otras. Entonces, hay una metodología muy robusta detrás de la biodanza. Y claro, y me encanta que lo preguntes, porque la gente no lo conoce, o sea, no sabe que todo lo que hay detrás. Entonces, a mí me gusta y me encanta que me lo preguntes, porque me da la oportunidad de comentar esto. Excelente, sí, por allí el equipo de Arca Learning nos está dejando un comentario muy interesante, eh, que dice que pareciera que la biodanza es un viaje de regreso a lo que somos, a lo que llevamos dentro. Eh, entonces, bueno, Me encanta bien, eso. bien, Es muy así, bonito un viaje de y regreso a lo gracias que por el son. comentario. Ujú, Sí, es un viaje de regreso a lo que somos, en esencia, ¿no? ujú. En nuestra verdadera esencia. Por ahí nos dejan una pregunta: ¿se puede practicar solo la biodanza? Sí, acabo de ver la pregunta de Coromoto. Es muy interesante. Fíjate que uno de los poderes de la biodanza es el grupo. El grupo. El grupo.
digamos, porque en este tema de vincularnos con el otro, de la reeducación afectiva, el vínculo, el otro poder que tiene que ver con el contacto y la caricia, digamos, ahí el grupo es clave. Digamos, se va generando una matriz afectiva, llamamos un útero afectivo, el grupo, las situaciones que se van dando en el grupo también forman parte de la biodanza. Entonces, por eso no se puede hacer biodanza una sola persona, ¿ok? O sea, digamos, ya no es biodanza. Claro, de pronto podemos hacer alguna vivencia y tal, pero es que una sesión de biodanza, hay veces que danzamos solo, pero hay veces que danzamos a dos, hay veces que danzamos a tres, hay veces que danzamos todos con todos, y todo tiene un equilibrio. Y tú que lo has vivido, Gina, sabes muy bien. Entonces, me encanta esa pregunta también que hace Coromoto porque no se puede hacer biodanza, digamos, solo. O sea, se necesita el grupo. Es parte del sistema, parte fundamental, forma parte del ADN del sistema de biodanza. Y bueno, y es como la vida misma, ¿no? En cierta medida, pues podemos elegir muchas veces estar solos, pero bueno, el aprendizaje siempre se da en una contrastación con la realidad y con el otro, ¿no? Entonces creo que allí es interesante y es muy retador, eso sí, lo tengo que confesar, es muy retador porque bueno, como digo yo, hay a veces que tienes una disposición distinta, ¿no? No todos los días estás igual, no todos los días son iguales, y en esa dinámica de interacción con el otro, creo que el método se impone, y eso es lo interesante de la biodanza, ¿no? Que el método te ayuda a conservar una estructura que garantiza que esa interacción siempre te deje un aprendizaje, ¿no? Te deje algo. Claro, claro. Eh, Yo quería nada eh, más agregar una cosita rapidito. Es una cita de Rolando Toro que a mí me encanta y tiene que ver con esto. Él dice, él decía, porque ya no está, ya él murió, decía, cuando te miro, tengo noticias de mí. O sea, eso es algo muy potente, ¿no? O sea, cuando te miro, tengo noticias de mí. Entonces, y esto tiene que ver con eso, porque también la relación con el otro humano, nosotros los humanos estamos hechos para vincularnos. Nuestra identidad también se construye a partir de la relación con el otro. Entonces, por eso la importancia, claro, hay vivencias que son, por supuesto, personales, donde estamos hacia adentro, no todo el tiempo es el vínculo con el otro, pero el vínculo con el otro es fundamental. muy bien. Para aquellos a lo mejor como tímidos, siempre creo que te lo he compartido, Luisa, que me llama la atención la no presencia o la poca frecuencia, ¿no? De participación de caballeros en la mayor parte de los grupos de biodanza. Eh, este, siempre me he preguntado que bueno, que tiene que ver con desconocer, ¿no? Cómo funcionan las vivencias de biodanza. Pero para aquellos como tímidos que nos están escuchando, te hago la pregunta de ¿para quién danzamos en la biodanza? ¿Para quién? ¿Para quién es que estamos haciendo la danza, como tú bien dices, en la biotribu? Sí, bueno, es que cuando danzamos estamos en vivencia y cuando estamos en vivencia estamos aquí y ahora viviendo para nosotros mismos. O sea, en biodanza no es, no, o sea, y es bueno que hables también, o sea, de los tímidos porque a veces las personas van y entonces muchas veces dicen, ay, pero es que yo no sé bailar, yo lo tengo dos pies izquierdos, que dicen así, de los dos pies izquierdos, ¿no? Y les da como pena, entonces piensan, porque están acostumbrados de pronto que van a una clase de salsa casino o de tango o de bailoterapia, qué sé yo, ¿no? Y entonces el tema de hacerlo bien. Entonces, no, aquí no estamos bailando para nadie. No tenemos que demostrarle a nadie absolutamente nada. Cada quien está con su movimiento auténtico, digamos, explorando. O sea, sí, sí, claro, a veces las personas que van
por primera vez no saben, y eso que yo siempre lo aclaro, ¿no? Pero comienzan a abrir los ojos, de pronto ven y comienzan a compararse. No, 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 es que no hay manera de hacerlo mal. No hay manera, porque si tú estás danzando, te estás conectando con la música y estás en tu etapa de vida donde ese es tu movimiento auténtico. Eso es lo que hay y es perfecto así, ¿entiendes? Es perfecto. Ahora, el tema de que hay pocos hombres, bueno, en algunos grupos sí, yo he estado en mi grupo regular de biodanza en el que yo estuve muchos años antes de ser facilitadora, habían bastantes hombres, ¿no? Incluso varios se graduaron conmigo luego cuando ingresamos a la escuela. Pero sí es cierto que a veces yo no me atrevería a decir, no tengo una hipótesis, digamos, de por qué suelen haber menos hombres, pero cuando llegan y se enamoran de la biodanza, igualito, porque son humanos, los hombres y las mujeres, o sea, el ser humano es el ser humano. Entonces, Así es. pero bueno, pasa, yo no sé por qué Sí, pasa. Debe haber algunas hipótesis interesantes. seguro, seguro que sí. Igual una de las cosas que, que uno termina como valorando y que tú rescatas en la biodanza es que si bien se practica con otros, las vivencias ocurren o suceden con otros, eh, el aprendizaje es muy personal. El aprendizaje es muy personal y se produce una gran libertad en el espacio, ¿no? Por eso es que rescato eso que tú dices del valor del método, de la importancia de que hay una estructura, el facilitador juega un rol allí y es muy interesante cómo se mantiene esa dinámica que es como mágico, o sea, al final estás tan concentrado en ti, en tu proceso personal, aunque estés danzando con Ujú. el otro, y eso es como muy valioso de la biodanza. Luisa Elena, si quisiéramos bueno, como contarle a las personas que nos están acompañando la tarde de hoy, que no han practicado biodanza, eh, cómo acercarse a la biodanza? O sea, ¿qué recomendaciones tendrías que darles y cómo integrarla, ¿no? Porque bueno, siempre te he escuchado que hay como una necesidad de asistir, de participar, también como crear esos mecanismos de pertenencia que son importantes también en un grupo de biodanza. Entonces, bueno, para quienes están participando hoy, ¿cómo pueden acercarse a la biodanza y cómo la pueden incorporar Mm, a su vida diaria? claro, este, bueno, voy a comenzar desde lo más pragmático. Bueno, biodanza hay en muchos países del mundo, en Venezuela hay en muchos lugares de Caracas y de Venezuela grupos regulares, que es un grupo regular de biodanza. Los grupos regulares son esas tribus, esos espacios, esos grupos que se danzan semanalmente, ¿no? La biodanza es un encuentro semanal y es importante esto porque es un proceso. Cuando hablamos de que es un proceso realmente tiene su tiempo, es progresivo. En la biodanza cuidamos mucho la progresividad. Pero eso es el punto de vista ya de los lugares y además en cualquier lugar del mundo, eso sí, va a ser igual, porque los facilitadores formados en el sistema Rodando Toro, que además ha sido muy cuidado a lo largo de las décadas, uno puede hacer biodanza en cualquier lugar del mundo y se va a encontrar el método así tal cual. Claro, cada facilitador tiene su propio estilo, pero lo que es el método y la manera de impartir y el concepto de grupo, yo he danzado, yo en una época vivía en Colombia y entonces iba al grupo allá en Bogotá y me sentía como pez en el agua, como que yo hubiera estado en ese grupo toda la vida, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, de que una persona que quisiera probar la biodanza, bueno, mi recomendación es, o sea, primero, eh, darse el
permiso, o sea, es ir abierto, porque la biodanza es algo muy distinto a todo. Bueno, todo es muy distinto a todo, pero la biodanza es todavía más distinta, porque además el nombre confunde, el nombre de biodanza, entonces la gente va y, bueno, ¿cómo es esto? Me han dicho que es chévere, pero ¿cómo es? Entonces llega y de pronto, bueno, y además iniciamos con, de una forma y pasan cosas y las personas sienten cosas. Primero, la invitación es ir abierto y por lo menos darse el permiso de estar en 4 sesiones seguidas, para poder decir, oye, sí, esto de verdad, yo siento un cambio, me siento diferente, me estoy relacionando diferente con otras personas. Además, la biodanza tiene una cantidad de ventajas, o sea, eleva el estado de ánimo, la conexión con la vida, el estado de vitalidad, te mejora las relaciones con las personas, incrementa, o sea, mejora el sistema inmune. Bueno, por ahí podría yo decir una cantidad de cosas sobre eso, pero volviendo a la pregunta, es darse el permiso y además ir con la confianza de que ese es un espacio seguro. O sea, es un espacio cálido, afectivo, seguro, digamos, donde puede expresarse libremente, donde no va a ser juzgada. Y bueno, probar. Y bueno, puede pasar que a lo mejor, porque bueno, hay de todo para todo el mundo. Bueno, no, esto no es conmigo, perfecto, no pasa nada. Pero a lo mejor otra persona, oye, sí, se da ese permiso. Entonces, mi recomendación es, bueno, buscar un grupo cercano, averiguar. Por cierto, en Instagram está en la Asociación Venezolana de Biodanza, ABEFABI, de Facilitadores de Biodanza, @ABEFABI, Asociación Venezolana de Facilitadores de Biodanza. Ahí se meten en Instagram y entonces en los posts están distintos grupos con los horarios, entonces por si quieren, digamos, averiguar. Pero entonces es eso, ¿no? Como ir a curiosear primero, a ver, ok, no sé, y ahora te hago yo a ti la pregunta, porque tú que lo acabas de vivir recientemente, ¿qué sientes tú que te ayudó? Porque tú también entiendo que fuiste por una curiosidad, o sea, yo creo que tu experiencia también es muy valiosa. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Y ¿Qué te eso sirvió a justo, ti? eso justo les Mm, quería como compartir, ¿no? Porque y hablo desde mi experiencia, muchas veces incursionamos en prácticas buscando como resultados a corto plazo, ¿no? En una especie como de lógica de, bueno, y voy a usar el típico ejemplo de, bueno, ir al gimnasio, hacer, no sé, levantar pesas, bueno, porque a los, al mes voy a tener los músculos como bien formados, ¿no? La biodanza, desde mi experiencia, tiene una manera de revelarse los resultados como muy diferente a como se revelan en otras prácticas, ¿no? Eh, y yo recuerdo haberte comentado bueno, de haberme encontrado como 3 semanas después de, de la primera práctica, de las primeras vivencias, como asociando, bueno, el mundo de los sueños con las prácticas que había hecho en el marco de la biodanza, ¿no? Entonces, por eso creo que también es abrirse a la posibilidad cuando uno va a la biodanza de que es como no es nada concreto, pero que sí hay que estar atento. O sea, yo creo que hay una cosa que bueno, que yo recomiendo porque además lo he vivido yo misma en la experiencia, que, que hay que estar alerta, o sea, que hay que tener los sentidos despiertos y creo que es uno de los temas más interesantes de la biodanza, que te llama a prestar atención. mm, Muchas veces
hacemos otro tipo de prácticas muy centrados en el resultado inmediato por lo general, pero la biodanza no funciona así. Pero cuando prestas atención, cuando te observas a ti mismo, te das cuenta y empiezas a ver las conexiones de esas vivencias, de esas prácticas y cómo las vas conectando en el contexto del día a día. Entonces yo creo que también es como comentarles a los que nos están escuchando que sí, que no es igual para todo el mundo la experiencia, es siempre muy personal y que la invitación es a prestar mucha atención. Y quería como traer a colación exactamente la experiencia que estamos teniendo ahorita, Luis Elena, porque es esta, es como un ciclo que, bueno, tú nos has ido como proponiendo como una estructura de ciclos y en este ciclo nos has invitado a incorporar a las sesiones de biodanza 3 preguntas que todos nos hemos reído infinitamente porque son, son las preguntas de las 3000 lochas que son el dónde, el con quién y el para qué. Que bueno, que los que venimos del mundo de la planificación, entonces estamos acostumbrados a responder preguntas muy concretas para formular proyectos, pero cuando te las haces a ti mismo y prestas atención a ese proceso de respuesta, puede ser muy rico para impulsar los cambios que queremos impulsar. Entonces quería que, bueno, que nos contaras un poco qué pretende, digamos, estas preguntas y esa invitación que nos haces a que no es que te las haces una vez, sino que es como una práctica permanente en la vida, ¿no? Mm. Sí, sí, bueno, como tú dices, bueno, en biodanza, digamos, o sea, hacemos ciclos y Rolando Toro hablaba de 3 preguntas existenciales, que es ¿dónde quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿Y qué quiero hacer? Y ese dónde y ese con quién y ese qué es mucho más profundo de lo que parece, ¿no? O sea, el dónde es mucho más allá de un lugar. Por supuesto que es un lugar geográfico, físico, pero va más allá también del lugar donde estamos, el país, la ciudad, los lugares, el trabajo, ¿no? El con quién tiene que ver con esos vínculos también, con los vínculos que están en mi vida más cercana, pero con quién me vinculo, cuáles son la calidad de esos vínculos y qué quiero hacer, digamos, digamos, es el propósito, qué es lo que yo quiero. Y fíjense que todas las preguntas tienen el verbo querer, desde el punto de vista del deseo más auténtico, porque a veces creemos que queremos cosas, pero no somos realmente nosotros lo que estamos queriendo, lo que supuestamente queremos. No sé si suena un poco complicado, pero a veces creemos que queremos algo, pero nuestra esencia, o sea, nuestro verdadera, resulta que no era eso y por eso viene esa disociación. Y en biodanza trabajamos con la integración. Entonces, estas preguntas que las hemos venido trabajando, ya hemos trabajado en biodanza las primeras 2 preguntas y fíjate cómo con las vivencias diseñadas vamos danzando y vamos unas preguntas existenciales tan poderosas a través de las vivencias de biodanza van emergiendo las respuestas. Y son invitaciones, como tú dices, son preguntas que hay que hacerse de tanto en tanto, porque nosotros cambiamos, cambia el lugar donde estamos, cambian las personas que nos rodean, y entonces, digamos, y nos quedamos a veces paralizados, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando eso, pero cuando tú decías, por ejemplo, hace un rato que el aprendizaje es muy personal, pero va sucediendo, a cada quien le va sucediendo. Hay una cosa en una sesión de biodanza, que es la primera parte, que se llama relato de vivencia, donde ahí podemos hablar, porque cuando estamos danzando ya no hablamos, apagamos la parte del lenguaje, la parte cognitiva, y allí en ese relato la invitación es al que quiera, evidentemente, compartir qué
sentido, qué ha vivido, qué cambio. Entonces es fascinante escuchar, porque ahí es donde uno escucha, por ejemplo, a alguien que te dice, bueno, yo no sé, de pronto ahora, aquí, a mí que me costaba mucho abrazar a mi mamá, resulta que ahora la estoy comenzando a abrazar, por poner un ejemplo. Que es que hay tantos, o sea, tantos. Cosas como esta comienzan a suceder, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿me entiendes? Entonces, bueno, en cuanto al ciclo, bueno, eso, y vamos trabajando las distintas cosas a través del movimiento, de la danza, de las vivencias que en todas estas áreas que yo les comenté, la creatividad, la vitalidad, la sexualidad, la trascendencia, todo esto, ¿no? Qué interesante lo que comentas, Luis Elena, porque, bueno, porque es lo que tú dices, ¿no? Es un hilo, es un proceso, y ese espacio inicial, que es voluntario, que responde a la disposición que tenga cada quien, eh, para hablar, luego viene seguido del silencio, que es muy retador también, o sea, es muy retador porque la misma vivencia muchas veces te provoca, pues te inmediatamente quieres verbalizar cosas y quieres explicarlo, y el método te obliga a estar en silencio, ¿no? Entonces es muy divertido cuando uno regresa a la semana o a las 2 semanas Sí. de haber estado en una sesión de biodanza, y como todos decimos, no, pero es que no me acuerdo, pero es que no me acuerdo. Y, y, y eso lo que demuestra es que el aprendizaje está ocurriendo como en las capas más profundas Eh, de nuestra Eso. conciencia, y donde lo que demuestra es el resultado de que nos estamos haciendo las preguntas, no desde el ego, tratando un poco Mm, como mm, de interpretar lo que estabas tratando de decir, no es formularnos esas preguntas, no desde lo mm, que se supone que deberíamos, o estar o compartir la vida con alguien, o sea, responderlas desde el ego, sino responderlas desde lo que esencialmente somos, ¿no? Entonces, bueno, chévere que lo trajiste a colación porque efectivamente es interesante que la gente sepa cómo funciona, que es ese mm, espacio primero donde mm, compartimos y después todo el mm, mundo calladito, en silencio, y nos despedimos muchas veces en silencio hasta la próxima clase o hasta la próxima sesión. mm. Entonces, eso me parece que también es muy, muy potente. Claro. Eh, yo Mm, quisiera también, Luis Elena, que nos compartieras un poco, desde tu experiencia, desde lo que tú has visto, eh, también, qué valoras tú, como cosa fundamental de la biodanza, ¿no? Que ha significado para ti, porque no es casual que estemos aquí hablando de la biodanza. A mm, donde quiero llegar mm, es que, bueno, no es el azar, no, no, mm, no, no, eh, creo que preguntabas por ahí o mm, decías, bueno, tú llegaste a explorar, pero fue una exploración, como digo yo, inminente, o sea, fue una mm, exploración donde estás en la búsqueda, te llega el mensaje por un lado, te mm, llega por el otro lado, y luego cuando ves la dirección es cerca de donde vives, ¿no? mm, Además o sea, es como una conjugación de elementos que yo creo que, bueno, que es el universo operando a otros niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué conversar de la mm, biodanza? ¿Por qué esta motivación bueno, de llevar de vocear, de compartir, de esta mm, experiencia, en tu mm, caso, desde una trayectoria muy mm, larga, y en mi caso, desde alguien que mm. está como comenzando? Claro, bueno, sí, digamos de que valoro, bueno, imagínate que yo llegué que cada quien llega a la biodanza de una manera diferente. Yo llegué, o sea, porque claro, cuando me preguntas qué valoro, tiene que ver con esa primera vez que cambió mi vida, ¿no? Porque
era el propio día en que yo estaba cumpliendo 50 años. Entonces, un amigo, un queridísimo amigo, un colega coach, este, era un martes, por cierto, entonces me dijo, mi regalo de cumpleaños que te voy a llevar a una sesión de biodanza. Yo pago la sesión, pero tú te vienes bueno, entonces yo voy a mi sesión de biodanza, el regalo de cumpleaños de 50 años, aquel martes 23 de febrero del 2010. Entonces, bueno, yo llego allí por primera vez. Yo nunca había hecho, había escuchado, bueno, pero nunca viví, bueno, lo que tú has vivido, o sea, la biodanza, pues el método, además, bueno, de la mano de quien fue uno de los fundadores de la Escuela Venezolana de Biodanza, Nelson Galante, un hombre muy experimentado. Eh, bueno, y yo ese día, tuve una sensación de que había llegado a casa. O sea, yo hice biodanza como que yo dije, bueno, esto es lo que estaba esperando yo toda mi vida. ¿Cómo es que esto existe? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, cuando hablamos del valor, imagínate comenzando con el primer día, ¿no? Bueno, comencé a hacer biodanza y primero, antes de ser facilitadora, estuve yendo, o sea, no me interesaba ser facilitadora, yo dije, yo puedo hacer biodanza toda la vida, voy todos los martes, voy feliz, y comencé a cambiar y comencé a reconectarme con cosas y, o sea, fue un proceso maravilloso de transformación y es terapéutico también. La biodanza es terapéutica. Entonces, lo cierto es que la valoré tanto, tanto, tanto. Además, cada vez que yo llegaba a casa, que en casa me preguntaban, ¿cómo te fue? Bueno, yo siempre llegaba, pero es que no, siempre radiante. Y le digo, eso fue fantástico, eso fue maravilloso. O sea, le digo, no hay manera de que no me vaya bien, no hay manera. O sea, siempre llegaba. Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, porque valoro, porque además, después que o sea, primero la valoré desde un lado del río, yo como participante, ¿no? Pero es que ahora la valoro doblemente porque estoy en el otro lado del río. Me formé como facilitadora acreditada internacionalmente, son estudios de más de 3 años y medio a 4, con práctica y una monografía final, bueno, una cosa bastante seria, ¿no? Y ahora de este lado del río también valoro el poder facilitar este método maravilloso que pareciera mágico, pero no es mágico, es ciencia, es amor, sí, que es muchas cosas, es vida, ¿no? Y cuando uno, ese legado de Rolando Toro, uno lo puede facilitar. También desde este lado del río es fascinante. Entonces, pero yo sigo haciendo biodanza. Tenemos en la escuela un espacio mensual de biodanza para facilitadores donde los que facilitamos vamos también a vivir esto porque es algo fantástico. Entonces, por eso la valoración es inmensa desde el primer día. En mi rol como participante y ahora en mi rol como facilitadora, yo también lo disfruto y ver la transformación. Además, ver el camino, cómo va cambiando el movimiento de cada persona, porque eso no lo ven desde afuera, ¿no? Su manera de moverse, su integración afectivo-motora, su integración sensitivo-motora, cómo van los reportes, los relatos de vivencia. Eso es algo, pero absolutamente fascinante, hermoso, y uno dice, wow, qué bendición incluso poder ser un instrumento para que esto suceda. Muy bien, Luz Helena, qué bueno que lo dices. Por allí la gente está escribiendo en el chat. Fabio, que dice que tú eres lo máximo. Luz Helena, lo comparto con Fabio, que escribe desde Las Vegas, creo, que comentó Mm, por allí. Y bueno, quería como ya para ir cerrando, mm, Luis Helena, como retomar esas palabras que tú dices, que bueno, que es que para ti ha sido una vivencia transformadora, que sin expectativas uno conversa de estas cosas porque cuando algo te cambia, cuando mm, algo te abre un camino de cambio y de aprendizaje, uno mm. quiere compartirlo con otros. Entonces, bueno, la intención de este espacio, de que nos hayamos juntado el día de hoy,
además de todo lo que hablamos al principio, es justamente divulgar. Hay un compromiso con divulgar, con dar a conocer, con compartir en nuestras comunidades de aprendizaje una herramienta que está allí y que tiene como unas aplicaciones y una potencialidad muy, muy grande. Por allí Luis Renaud nos dice eh, que es la primera vez y me encanta que verlo escrito en el chat porque todavía siempre que nos reunimos nos reímos de eso, ¿no? De que muchas veces pues la gente no conoce. Entonces, bueno, yo voy a rescatar para cerrar, para que nos englobes el live de hoy, voy a retomar la pregunta de Luis, que está escuchando por primera vez, que es la biodanza, y si nos puedes como redondear el propósito. O sea, si tuviéramos que darle un propósito, más que decir qué es, cómo se siente, cuál es el método que está detrás, cómo darle forma a un propósito para la biodanza y bueno, para que invites a todos los que están por aquí para que se incorporen si están abiertos a explorar este camino, ¿no? Sí, bueno, y ya para cerrar, antes de que cerremos, agradecidísima por este espacio para dar a conocer la biodanza, ¿no? Ha sido muy, muy rico, me he sentido así, bueno, divino conversar contigo. Bueno, mira, el propósito de la biodanza, o sea, es la vida, es poder conectarnos con la vida en todas sus dimensiones, es lo humano en todas sus dimensiones, desde lo relacional, lo trascendente, o sea, y la relación conmigo, conmigo misma, con el otro, con lo más grande, y es también, es la salud, es lo orgánico, es muchas cosas, o sea, la biodanza es muy integral, entonces hay que, o sea, es probarla y sentirla, es sentirla, es mi invitación, es maravillosa, la verdad. Yo lo único que puedo hablar de la biodanza son maravillas y yo lo invito a los que están escuchando, incluso por primera vez, que busquen algún grupo cercano de donde viven y vayan y curioseen, vívanla, a ver qué les parece. Sí, bueno, por eso el nombre del live de hoy, aprendizaje en movimiento, ¿no? Porque yo creo que esas como las dos palabras que para mí lo conectan en la experiencia que he tenido hasta ahora, ¿no? Es aprender de una manera integral, sincronizando música, movimiento, preguntas, reflexiones, miradas también, y un espacio también que se construye con el otro, ¿no? Entonces, nada, Luisa Elena, muchísimas gracias por abrir el espacio el día de hoy. Por ahí están diciendo que es muy Ah, provocativo, vamos a sí. ver, quiero verlos en la clase. La invitación es abierta y yo creo que bueno, que los que estamos en la búsqueda, los que compartimos espacios en estas comunidades de aprendizaje, pues siempre estamos como explorando nuevas herramientas y creo que tú como coach además me parece como fascinante esa mezcla que haces bueno, de ser coach y de venir como desde la biodanza, porque creo que además eh, uno enseña o uno hace coaching desde lo que uno tiene, desde tu propia caja de resonancia y de herramientas, ¿no? Entonces no hay que abandonar también la atención del propio cuerpo, del propio intelecto y del propio aprendizaje. Entonces, bueno, por ahí dicen que se anotan, que bueno, ya vean, Luis Elena nos dejó en el Instagram sus redes también, búsquennos por allí, ella por lo general publica cuando tiene las sesiones y los grupos programados,
y bueno, recoger los piropos, montones de piropos que te dejaron por ahí, Luis Gracias. Elena, que eres lo máximo, que eres una Ay, estrella, Dios. los cuales comparto Mm. completamente. Muy Gracias. agradecido a todos los que se conectaron. Espero que no sea la última vez, Luis Elena, No, no, porque no. creo además que bueno, que podemos seguir conversando respecto a la biodanza como recurso de aprendizaje y como vivencia. Entonces te Gracias, mando un Gina. beso, les mando Igual. un beso a todos los que estuvieron esta tarde y me despido hasta pronto. Cariños. Igual. Gracias a todos. Gracias, Gina.